Costa Rica celebró el primer matrimonio igualitario en el país y en toda América Central. La primera boda se llevó a cabo minutos después de la medianoche, cuando el fallo judicial que permite las uniones entre parejas del mismo sexo entraba en vigencia. Analizamos en esta emisión. Brasil se convirtió en el país con más muertes diarias por COVID-19 en el mundo. Y en medio de la emergencia hay un nuevo episodio de presunta corrupción. La policía allanó la casa del gobernador de Río de Janeiro por un posible desvío de dineros destinados a combatir la pandemia. Enlazamos a este estado, el segundo más afectado en Brasil. La aerolínea más grande de América Latina, LATAM Airlines, está al borde de la quiebra por la crisis del coronavirus. Este grupo chileno es el más grande del mundo en buscar una reestructuración de sus deudas por $7.600 millones en Estados Unidos. Ya son varias aerolíneas afectadas por la pandemia. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Hoy, que es 26 de mayo, sean bienvenidos. Gracias por compartir su martes con nosotros. Empezamos en Costa Rica y es que las parejas del mismo sexo celebran la realización del primer matrimonio igualitario en el país y también el primero en toda América Central. La ceremonia tuvo lugar después de que entrara en vigor la ley que otorga los mismos derechos a todas las parejas y familias. El matrimonio fue transmitido por redes sociales y se realizó sin invitados, esto para respetar las medidas de distanciamiento social. Vamos al informe de Liliana Valencia. Hoy vemos nacer una nueva Costa Rica y ustedes dos. Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario, el octavo del continente y el 28º del mundo. El gobierno nacional considera que se trata de un logro constitucional que le da cumplimiento al artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito. Esta pareja está conformada por Alexandra Quiroz y Dunia Araya. Contrajeron nupcias este 26 de mayo, unos minutos después de la medianoche, cuando el fallo judicial a favor del matrimonio igualitario entró en vigencia. La boda fue un acontecimiento nacional transmitido vía Facebook y por varios canales nacionales que celebraron la conformación de esta nueva familia. Es algo que ya necesitábamos, las familias que estamos desprotegidas, jurídicamente hablando, necesitamos ese reconocimiento de los derechos de nuestros hijos especialmente. Sin embargo, algunos sectores conservadores de la sociedad costarricense manifestaron su desacuerdo con la nueva legislación. Bueno, nosotros en Nueva República nos sentimos indignados por la forma en que se tramitó esta autorización para el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica. La decisión responde a una opinión consultiva de la CIDH emitida en 2017, según la cual las parejas homosexuales y heterosexuales deben gozar de los mismos derechos. Y al dar a conocer las nuevas cifras del COVID-19 en América, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, señaló que hay preocupación particularmente por el número de casos reportados en Brasil, Perú y Chile, donde hay una alta incidencia. Y es que el continente americano es el epicentro de la pandemia con más de 2.600.000 casos. Y es que precisamente Brasil se convirtió en el país con más muertes diarias por COVID-19 en todo el mundo. Esto tras registrar 1.039 decesos en las últimas 24 horas para un total superior a 24.000. Y en medio de la emergencia por el coronavirus, la policía allanó la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por un posible desvío de dineros destinados a la construcción de hospitales de campaña para así atender a pacientes de COVID-19 en este estado. Es el segundo estado más afectado de Brasil. Es por ello que establecemos comunicación con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone. Valeria, ¿de qué se trata este esquema de corrupción?
Se trataría de un desvío de dinero para la construcción de 7 hospitales de campaña en Río de Janeiro. Como tú decías, es el segundo estado más afectado, con más de 4.000 muertos y más de 40.000 contagiados. En el centro del huracán está el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que llegó al poder gracias al apoyo del hijo de Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro. Según la Policía Federal, hay grandes indicios de fraudes y desvío de dinero de un contrato por valor alrededor de 132 millones de dólares. Hay que recordar que unos días atrás tuvo que ser dimitido el consejero de Sanidad por la compra de respiradores que nunca fueron entregados. Se gastaron más o menos 6 millones de dólares y también fueron arrestados 5 políticos y empresarios relacionados con irregularidades en la construcción del hospital de campaña que ha sido inaugurado en el complejo deportivo donde se encuentra el famoso estadio del Maracaná. Valeria, ¿y cuál ha sido la respuesta del gobernador? El gobernador ha dicho que es inocente y ha hablado de una venganza política de Jair Bolsonaro. Hay que explicar un poco los bastidores de esta historia. Wilson Witzel era un juez federal completamente desconocido cuando en 2018 llegó al poder gracias al apoyo del hijo de Bolsonaro. Pero rápidamente se convirtió en un enemigo del presidente actual porque dijo que quería ser candidato en 2022 y mostró una gran ambición política. La tensión entre ellos se ha agudizado con la gestión del coronavirus, porque Río de Janeiro fue uno de los primeros estados en implantar una cuarentena más o menos rígida, algo que el presidente Jair Bolsonaro ha hostilizado desde el principio porque él es a favor de que la economía no pare. La semana pasada, el viernes, fue divulgado un vídeo de la famosa reunión ministerial en la que Bolsonaro hablaba de una forma muy agresiva con palabras poco halagadoras de Wilson Witzel. Hay que recordar que Bolsonaro está siendo investigado por una supuesta interferencia en la Policía Federal Nacional y en la Delegación de Río de Janeiro y que por esa razón está el caso en el Supremo y que la primera gran operación que se hace después de que Bolsonaro consigue cambiar el jefe de la Policía Federal es contra su principal enemigo. Ahora hay que esperar para ver qué se dice, qué descubre la policía, confiar en que la policía haga un trabajo al margen de las intrigas políticas y recordar también que todos los gobernadores de Río de Janeiro han acabado en cárcel por la corrupción. Bien, Valeria Zacone, pues muchas gracias por tu reporte. Seguiremos pendientes de esta noticia contigo, nuestra corresponsal de France 24 en Río de Janeiro. Ahora hablemos de Bolivia, y es que la situación empieza a tornarse cada vez más difícil en la región amazónica. En la ciudad de Trinidad se ha registrado un aumento importante en las tumbas del cementerio, aunque las cifras oficiales dicen que en esta ciudad solamente hay 65 de los 250 decesos en este país, en Bolivia. Veamos este informe de Álvaro Cordero. Como en toda la Amazonía, la parte boliviana también está sufriendo los estragos del coronavirus. Allí, las tumbas en los cementerios han aumentado exponencialmente en las últimas semanas, y las cifras oficiales no coinciden con lo visto en el cementerio. Las autoridades oficiales señalan que hay 65 decesos en la zona, pero se cree que superan los 100. No sabría decirle, ya por lo menos ya vamos a ver si ya más de 100 difuntos. Sí. Las imágenes vistas en cementerios amazónicos en Brasil se repiten, ya que se necesitan excavadoras para abrir muchas tumbas al tiempo. Trinidad se encuentra en la región de Beni, una de las más pobres y apartadas del país. Durante un tiempo, este departamento se mantuvo ajeno a los brotes del virus registrados en Bolivia, pero desde hace unas semanas los casos aumentaron y el deficitario sistema sanitario colapsó. Sí, su esposa, mi suegra, ¿no? Sus hijos y las nueras, entonces estamos acompañándolo porque lamentablemente no, la situación está sumamente y no poder despedir a un ser querido como se merece, ¿no? A pesar del aumento constante de contagios y fallecimientos, el gobierno boliviano tiene previsto levantar gradualmente el confinamiento en las próximas jornadas. La cuarentena finaliza en este país el 31 de mayo, pero desde el pasado lunes 25 de mayo las medidas se están relajando. Vámonos ahora a Estados Unidos, el país más afectado del mundo por el coronavirus, con casi 100.000 fallecidos. Ahí, el uso de tapabocas y las medidas de distanciamiento social disparan polémicas en este país. Y es que ciudadanos incluso llegan a la violencia y también esto se refleja en la política.
Pues mientras el virtual candidato demócrata a la presidencia Joe Biden se le ve usando máscaras, a Donald Trump se le ve sin utilizarlas. La diferencia entre los líderes quedó marcada como nunca el Día de los Caídos. Una vez más, Donald Trump apareció sin máscara y Joe Biden, que ha permanecido en su hogar la mayor parte del tiempo, lucía la suya. Y es que republicanos y demócratas están divididos sobre las medidas destinadas a detener la enfermedad. Los republicanos buscan abandonar gradualmente las restricciones y reactivar la economía y la vida política. Pero los demócratas prefieren mantener las medidas de seguridad. Esa brecha se reflejó en los últimos tweets del presidente Trump. En agosto se realizará la convención republicana en Carolina del Norte y él quiere que esté repleta de gente. Miles de simpatizantes republicanos y otros deben recibir una respuesta inmediata del gobernador sobre si se permitirá o no que el espacio esté totalmente ocupado. Si no, nos veremos obligados a encontrar otro sitio para la Convención Nacional Republicana. Y el portavoz del gobernador demócrata Roy Cooper respondió: Carolina del Norte confía en los datos y en la ciencia para proteger nuestro sistema de salud pública. Las tensiones por el uso de máscaras y otras medidas de salud no se limitan a los funcionarios electos. Muchos ciudadanos también protestaron contra el uso de estos protectores. Es nuestro derecho decidir lo que queremos hacer con nuestros cuerpos. La situación se tornó incluso violenta, con personas tosiendo sobre empleados que intentaban hacer cumplir las normas sanitarias hasta el asesinato de un guardia de seguridad. La crisis del COVID-19 tiene al borde de la quiebra a la aerolínea más grande de América Latina. El grupo chileno LATAM Airlines buscará reestructurar deudas por $7.600 millones. Esto a través de una reorganización en Estados Unidos. Sigue así los pasos de la segunda aerolínea de la región, Avianca, que lo hizo hace 2 semanas. Y es que mientras la pandemia ahoga las finanzas de las aerolíneas, algunos gobiernos emprenden millonarios paquetes de ayuda. El informe es de Daniela Blandón. Es la aerolínea más grande del mundo en buscar una reestructuración de sus deudas debido a la pandemia del coronavirus y la segunda víctima del COVID-19 en la región. El colapso de la demanda hizo que LATAM Airlines, la más grande de América Latina, y sus filiales en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos se acogieran a una reorganización bajo la ley empresarial estadounidense. El capítulo 11 no corresponde a una liquidación, ni quiebra, ni bancarrota. Este proceso es un marco legal que está diseñado para permitir a las compañías pausar, reorganizar sus deudas, adaptarse más rápidamente al nuevo entorno, redimensionar más eficientemente al grupo y asegurar nuevas fuentes de financiación. Un anuncio que coincide con el que el 10 de mayo hizo en el mismo sentido Avianca Holdings, la segunda aerolínea más grande de la región, con la diferencia de que LATAM Airlines goza de una mejor salud financiera. También ocurrió un día después de que el gobierno alemán rescatara a Lufthansa con 9.000 millones de euros a cambio de un 20% de participación accionaria. En un comunicado, el Ministerio de Hacienda chileno aseguró que LATAM es una empresa estratégica para el país y no descartó un eventual apoyo financiero a la empresa que por la crisis ha tenido que despedir a 1.800 de sus 42.000 empleados y que en sus orígenes tuvo al presidente Sebastián Piñera como uno de sus principales accionistas. Y mire, dejamos las noticias del continente americano y nos vamos ahora a Europa. Y es que en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un plan de más de 8.000 millones de euros para así salvar la industria automovilística, golpeada duramente por la crisis de coronavirus. Los fondos del gobierno están especialmente destinados a subsidiar el desarrollo de la industria eléctrica. Finalizamos en este mismo país, y es que el gobierno francés anunció además que su aplicación para rastrear el COVID-19 estará lista para este fin de semana. La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia dio su aprobación a la aplicación este martes, luego de recibir garantías adicionales sobre las preocupaciones que planteó en abril. La Asamblea votará el jueves para permitir o no el lanzamiento de la app. Esta app alerta a las personas que estuvieron en contacto con una persona infectada con COVID-19. La aplicación llamada Stop COVID permitiría a los usuarios tener registro de otros usuarios con los que han mantenido contacto durante las últimas 2 semanas. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a lavarse constantemente las manos y seguir con France 24.